Muy buen día para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Pardo Piso Ferrato, integrante de la 10ª Corte en la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad de los Andes. El día de hoy, dentro del seminario de Victimología y Acceso a la Justicia impartido por esta casa de estudios, nos corresponde hablar de un tema fundamental para aquellos juristas que formamos parte del sistema de justicia penal venezolano, y es el tema del acceso a la justicia de las personas privadas de libertad y cómo ellas pueden pasar de ser victimarios a ser víctimas de la relación jurídico-estatal que poseen con el Estado o con un determinado Estado por el hecho de estar privadas de libertad. Pero antes de ahondar en este tema a profundidad, es importante definir qué se considera una persona privada de libertad. Y una persona privada de libertad no es más que aquella persona que dentro de una investigación penal que se lleva en su contra o cuando ya posee una sentencia condenatoria, una vez hallada culpable de determinado delito, es una persona que se le restringe de su libertad personal. Simplemente, no al contrario como se piensa, como una persona que por el hecho de estar privada de libertad pierde subsiguientemente todos sus derechos fundamentales. Es un concepto totalmente erróneo, pero que ha calado dentro de la comunidad jurídica y dentro de la población civil, no creando conciencia de cuáles son las condiciones correctas en las que una persona privada de libertad debe pagar su condena o en todo caso cumplir con una medida cautelar ordenada por un tribunal. Es así como podemos evidenciar entonces que una persona, por el hecho de estar privada de libertad, no pierde entonces su condición de ser humano, ni mucho menos el goce de sus demás derechos fundamentales como persona humana. Y es partiendo de allí que tenemos que afirmar que no solo lo dicen los organismos internacionales, también lo decimos a nivel interno en el sistema jurídico penal venezolano. A nivel internacional, las reglas Mandela lo consideran así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a nivel interno, incluso a nivel regional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los principios fundamentales que deben regir la materia de los privados de libertad, se considera de esta manera, como una persona, un sujeto humano que se le restringe de su libertad, pero que tiene el goce y el disfrute de todos sus derechos fundamentales. A nivel interno, así también lo contemplan el artículo 4 del Código Orgánico Penitenciario y también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 19, cuando nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley, sin importar su condición. Y al hacer alusión al término condición se refiere a ello, a que simplemente por el hecho de que una persona se encuentre privada de su libertad, no quiere decir que se le impide o no debe disfrutar de todos sus demás derechos fundamentales. Ahora bien, una vez teniendo claro el concepto de cómo podemos definir jurídicamente a una persona privada de libertad y teniendo claro que es una persona que no por el hecho de estar privada de libertad se limita de todos sus demás derechos fundamentales, es interesante entonces traer a colación en materia de acceso a la justicia el estudio que hace el profesor George Stiepel en una especie de análisis comparativo que hace en el caso estadounidense, en el caso europeo con países como España, Alemania, Inglaterra, y en el caso latinoamericano en países como Argentina, como el caso boliviano, y en el caso chileno, que estudia más a profundidad el tema de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Y parece coincidir el profesor, y al igual nosotros lo hacemos, en que en materia de acceso a la justicia, los países europeos y latinoamericanos, en materia de privados de libertad, han hecho significativos avances a través de, por lo menos en el caso inglés, de sentencias, jurisprudencias, que han sentado las bases para la garantía y la protección de los derechos fundamentales en materia de privados de libertad. En el caso español, a través de distintas reformas, con el retorno a la democracia que se han hecho a los códigos penitenciarios y mecanismos que permiten de alguna manera acceder de una manera más expedita a justicia y reclamaciones hechas por las personas privadas de libertad. En el caso latinoamericano, es interesante traer a colación la figura del procurador penitenciario que se establece en el Código Penitenciario de la República Argentina. También en el caso boliviano, el caso del delegado procurador, que es una especie de persona o una persona que se encuentra interna en un centro penitenciario y que es electa a través de la comunidad penitenciaria para ejercer como una especie de autodefensa de los derechos y goce de las garantías constitucionales y derechos fundamentales que tienen los privados de libertad.
en esa materia. Es entonces interesante también establecer la comparación con el caso venezolano, en donde vemos que este avance o esta progresividad en la protección de los derechos va en consonancia con lo que plantea el profesor en estos países, ya que Venezuela, a través de distintas reformas como del Código Orgánico Penitenciario y del Código Orgánico Procesal Penal, ha intentado sentar las bases y mecanismos para la protección de los derechos fundamentales de los privados de libertad, estableciendo la coincidencia con los países europeos y latinoamericanos de crear tribunales especializados en materia de ejecución de sentencias, que son una especie de tribunales vigilantes para los privados de libertad en el goce de sus derechos fundamentales. Es así donde podemos establecer ciertas similitudes en el caso latinoamericano y en el caso europeo, quizás no tanto en el caso estadounidense, donde a través de la Ley de Reforma de Litigación de Presos se establecieron ciertas trabas y ciertas limitaciones para que las personas privadas de libertad pudieran acceder a la justicia, ya que hasta el año 1995 ellos lo podían hacer de una manera más expedita, ya que se habían sentado precedentes jurisprudenciales en materia de protección de derechos fundamentales en materia privada de personas privadas de libertad, pero con la introducción de esta ley se vio limitado de alguna manera el acceso a los órganos jurídicos o a los tribunales estadounidenses para que estas personas pudieran ver salvaguardados sus derechos fundamentales. Pasando entonces de este análisis comparativo que hace el profesor George Stiepel en el caso latinoamericano con el caso europeo y el caso americano, nos corresponde ahondar un poco más en el caso venezolano con referencia a esta temática del acceso a la justicia de las personas privadas de libertad. Y parece también semejantes los problemas que presenta Venezuela en materia de acceso a la justicia con los que presentan diversos países latinoamericanos e incluso países europeos, ya que el tema del hacinamiento, por lo menos en el caso venezolano, es un tema que también se vuelve recurrente en otros países latinoamericanos, pero quizás con mayor medida en el caso venezolano, ya que podemos evidenciar que hasta el año 2021, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las personas que permanecían recluidas en centros penitenciarios, incluso preventivos, con medidas privativas de libertad, ascendía a un total de cerca de 33.200 personas. En el caso de la capacidad instalada de estos centros de retención preventiva y centros penitenciarios, la capacidad instalada para permanecer personas allí era poco más de 22.000, lo que nos llevaba a un tema de tener un 159% de hacinamiento en materia de privados de libertad en Venezuela. También temas como el acceso a la alimentación debida, como temas de la garantía del derecho a la salud, temas como también el retardo procesal, problemas que quizás son recurrentes también en el caso latinoamericano, repercuten en mayor medida acá por el tema del hacinamiento en materia carcelaria, temas como la desnutrición severa que se presentaba también en caso de privados de libertad en Venezuela, era un tema que muchos familiares manifestaban al Observatorio Venezolano de Prisiones. De hecho, así se explana en el informe del año 2021 de esta organización. Temas también como el acceso a la salud, donde muchas de estas personas privadas de libertad padecían de enfermedades como tuberculosis, como VIH, producto de las condiciones de higiene que se presentaban en estos recintos penitenciarios. Y tema también el del retardo procesal, que también se solía hablar mucho. De hecho, en el año 2021, por parte del Poder Legislativo, se creó una reforma y se lanzó un plan especial de agilización en materia judicial de las personas privadas de libertad, ya que eran diversas o mucha la cantidad de personas que permanecían recluidas y con medidas privativas de libertad que no poseían incluso sentencia condenatoria alguna, y que por ello vinieron las subsiguientes reformas del Código Orgánico Procesal Penal y también del Código Orgánico Penitenciario, que también han contribuido de buena manera a que estas personas vayan descendiendo en cantidad, otorgándose o agilizándose en su medida
paulatina sus procesos judiciales. Es también importante hacer una reflexión en materia de acceso a la justicia con los privados de libertad en Venezuela, ya que si bien se presentan problemas recurrentes que también, como lo hemos mencionado anteriormente, se evidencian en caso de diversos países latinoamericanos, es importante ver que quizás no solo con el establecimiento de los tribunales en materia de ejecución para personas que presentan sentencia condenatoria se hace suficiente la protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ya que no se establecen mecanismos judiciales o mecanismos legales o procedimientos especiales en materia de protección y garantía de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ya que el tema del acceso a alimentación o acceso a la salud no solo con un traslado médico se puede solucionar. En el caso del acceso a la alimentación no se establecen mecanismos judiciales más allá del amparo constitucional que pretendan de alguna manera dar mayor garantía a esta condición que presentan las personas privadas de libertad. También en el caso actual se presenta una problemática que se suma, que es el traslado de fuera de la jurisdicción donde son juzgadas las personas, de traslados que se hacen de un estado a otro y que imposibilitan aún más el acceso a los defensores, tanto privados como públicos, a hacer visitas carcelarias o a conversar para ejercer una mejor defensa con estas personas que se entran recluidas fuera de la jurisdicción donde se lleva su proceso penal. Es un problema que también hay que tener en cuenta y que impide de alguna manera tener una mejor garantía o un mejor acceso a la justicia de estas personas privadas de libertad. Es por ello que la reflexión a la que podemos llegar es que falta todavía, si bien es cierto, se han dado ciertos pasos para garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad, porque hay que establecerlo así, es una comunidad que lleva más, en el caso de Venezuela, de 30.000 personas, como lo mencionamos anteriormente. Faltan todavía mecanismos judiciales y mecanismos de políticas públicas en materia penitenciaria para tratar de solventar o tratar de garantizar derechos humanos que están establecidos no solo en diversos tratados de los que Venezuela forma parte, como las reglas Mandela o como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también se establecen a nivel interno y se garantizan a través de la Constitución Nacional o a través del Código Orgánico Penitenciario o incluso del Código Orgánico Procesal Penal. Faltan mecanismos para que puedan garantizarse de una mejor manera estos derechos fundamentales de estas personas privadas de libertad. Y quizás también nos invita a ver algunos ejemplos o mirar ejemplos latinoamericanos como los que mencionamos de materia penitenciaria del procurador penitenciario en el caso argentino, donde de alguna manera pudiesen evidenciarse más o a través de él gestionarse de alguna manera soluciones en materia penitenciaria para problemas como acceso a la alimentación o acceso a la salud, que quizás son temas que no salen del recinto penitenciario, se manejan a nivel muy interno, pero que a través de él pueden elevarse a nivel administrativo, incluso a través del establecimiento, como lo mencionamos anteriormente, de diversos mecanismos judiciales pudiesen accionarse para reclamarse de alguna manera y que tribunales especializados en dicha materia, en materia penitenciaria, puedan dar una mayor solución o una respuesta más expedita y más efectiva en esta materia, no solo dejándolo a la tarea de tribunales de control en materia penal o incluso en materia de juicio o en materia de ejecución, ya que si hablamos de un retardo procesal por esta materia, sería prudente crear tribunales especializados en materia penitenciaria para establecer reclamaciones de este tipo. Una sugerencia y reflexión que hacemos desde este espacio y que pudiese solventar de alguna medida y coadyuvar a un mejor acceso a la justicia por parte de las personas privadas de libertad. También hacer un llamado a la reflexión y a crear programas de conciencia también en materia de la población civil, ya que muchos familiares padecen también de este problema de acceso a la justicia, ya que por esa desinformación o no tener una cultura jurídica previa, se manifiestan indefensas estas personas para exigir la garantía de los derechos de las familiares que presentan
privadas de libertad. También sería cuestión de crear campañas, sería tema de crear campañas políticas para incentivar políticas públicas que den mayor respuesta a esta problemática que se presenta no solo a nivel nacional, sino que también se presenta a nivel latinoamericano y, ¿por qué no?, Venezuela, a través de la implementación de nuevas políticas, pueda dar respuesta a estos problemas. Es una reflexión que hacemos desde este espacio y que agradecemos por su atención, y esperamos que este mensaje pueda llegar no solo a los diversos operadores que hacemos vida dentro de esta cátedra o dentro de esta maestría en Derecho Procesal Penal, sino que también pudiese llegar a demás operadores de justicia e incluso a autoridades públicas para tomar conciencia en esta temática que es tan importante.